Muy buenas, bienvenidos al podcast de Adelante Sierra, un podcast que intenta, como siempre decimos, hablar sobre todo lo que pasa en la Sierra del Guadarrama, y también os pedimos que si lo estáis escuchando deis a seguir o suscribáis en la herramienta plataforma en la que estéis escuchándolo. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal la semana? Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? Todo muy bien. Bueno, pues hoy tenemos un programa especial. Como sabéis, el próximo domingo tenemos una nueva concentración frente al Valle de Cuelgamuros y tenemos una invitada especial. Cuéntanos, Pablo. Bueno, hoy tenemos a Nora, que ha sido activista, ha estudiado activista aquí de la Sierra, ha estudiado en profundidad en un libro que, bueno, ahora hablaremos de él, pero que yo recomiendo, entre varios autores, a la extrema derecha. Y bueno, sabemos que tiene una agenda apretada con todo lo que está ocurriendo, pero que ha sacado un ratito para estar con nosotras. Y que además está mala, que está constipada y por eso va a tener una voz un poquito rara. Muy buenas, Nora. Nora Rodríguez, muy Hola, buenas. muy buenas tardes. Bienvenida al podcast de Adelante Sierra. Bueno, pues este domingo, como hemos dicho, tenemos una nueva concentración frente al Valle de Cuelgamuros. ¿Qué solución ves, Nora, ante este monumento fascista? Bueno, primero a mí me gusta mucho ver que pues 18 años después los vecinos seguís convocando una concentración ahí, seguís reivindicando una serie de cosas y de objetivos con todo, bueno, con lo que es el Valle de los Caídos y que se siga convocando a pesar de que este año hay un escenario un poco diferente porque ya no está ni el cuerpo de Franco ni el de Primo de Rivera. Entendemos también que las movilizaciones fascistas y franquistas serán menores al ya no ir a reivindicar a estos personajes allí, pero que se siga convocando y que se siga dando importancia a que aquí, en el Valle de Cuelgamuros, tiene que haber otro tipo de monumento o se tiene que hacer otra cosa con esto. Y además, vamos, seguir insistiendo mucho en que se tienen que seguir exhumando a pesar de todas las trabas que están poniendo. Hay que sacar todos los cuerpos de los represaliados y asesinados que hay ahí. Se tiene que dejar de interrumpir toda esta labor que están haciendo, que está costando muchos llevar a cabo. Hay, creo que más de 33.000 cuerpos de asesinados y represaliados todavía enterrados en este monumento. Así que la parte más fundamental y más mediática que eran Franco y Primo de Rivera no son solo esto. Sigue habiendo muchos cuerpos de muchos represaliados y víctimas de la dictadura que todavía están en este monumento. Entonces, pues soluciones desde las asociaciones memorialistas y que luchan por toda esta dignificación y esta memoria histórica se han propuesto diferentes soluciones a qué hacer con este monumento. Yo creo que es fundamental, primero, desacralizar el valle, echar a los monjes benedictinos, dejar de financiarlos, dejar que esta, vamos, acabar con que esto sea un monumento religioso que además ha sido cómplice de todos estos asesinatos, igual que el desmontaje de la cruz y del resto de símbolos religiosos, que son los símbolos bajo los que se cometieron todas estas tropelías, los asesinatos, toda esta represión durante la dictadura y que han sido cómplices y que siguen siendo. Lo vemos todavía cuando hacen las misas en honor a Franco, las misas del 20N. Entonces creo que un punto principal y no negociable es que se expulsa a los monjes benedictinos de este centro, que deje de ser un escenario religioso. Y luego, más allá, pues evidentemente un sitio tan simbólico como ha sido para el franquismo como este, debería convertirse en un lugar de memoria, debería ser un centro donde se explique pues, la historia de este monumento, la historia de la guerra civil, del golpe de Estado, un memorial para las víctimas y de reconocimiento para todas las personas que murieron, fueron enterradas aquí, todos represaliados, tanto en la guerra como después durante la dictadura. Y creo que a este país le faltan muchos lugares pedagógicos para la memoria, cosa que sí que se ha conseguido en otros papeles, en otros países de Europa, por ejemplo, con todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto nazi, y en este país está muy, muy poco representado todo ese espacio de formación para la memoria, todo ese espacio de formación para las generaciones más jóvenes que entiendan qué sucedió en este país en un pasado que no es tan lejano, que todavía queda mucha gente que la vivió y que fue represaliado por él mismo, y creo que es de justicia democrática que vamos, este monumento se convierta en un memorial para las víctimas. Yo recuerdo de pequeñito como, porque lo veía casi desde mi casa, cómo se iluminaba ese valle, esa cruz durante el 20N. Tú has vivido, por lo menos en primera línea, los últimos 18 años desde el punto de vista de esa concentración.
que cómo ha cambiado la asistencia de gente y qué clase de gente sube ahora en el entorno del 20N al Valle de Cuelgamuros. Yo lo recuerdo también, ¿eh? Como cuando se iluminaba, porque además del patio de mi casa se veía la cruz iluminada y es algo que le cuentas a la gente y sobre todo a la gente de fuera y no se lo cree. Que hasta hace nada teníamos un monumento en homenaje a Franco que se iluminaba por las noches y se veía desde toda la sierra. Porque además, evidentemente, el sitio elegido para colocar esta cruz era un sitio que fuera muy visible desde todos los pueblos de la sierra. Y esto lo cuentas fuera y no se lo creen, ¿eh? Que todavía en este país, bueno, y en esta ciudad exista un monumento al franquismo y que hasta hace nada estuvieran enterrados los cuerpos de Franco y de Primo de Rivera. Pero la pregunta que me hacías de las concentraciones frente al valle, es verdad que ha ido variando mucho. Estos han sido unas concentraciones que siempre partieron de los vecinos y de los movimientos sociales de la sierra y eso ha sido como el grueso que ha formado estas concentraciones y que le ha dado impulso. Es verdad pues que a lo mejor en Madrid o en otras ciudades tienen sus fechas representativas, su 20N o por ejemplo desde hace 16 años la manifestación en memoria de Carlos y la concentración frente al valle ha sido siempre promovida y llevada a cabo por vecinos de la zona. A veces han sumado asociaciones memorialistas que están apañando, grupos de memoria histórica, a lo mejor algunos años colectivos antifascistas que han participado también en esto, pero siempre el grueso de las concentraciones son los vecinos y las vecinas de la sierra. Es verdad que ha podido ser que pierda un poco de peso a la gente ya considerar que digamos, que ya no hay esta necesidad de concentración al no estar Franco ni Primo de Rivera enterrados y no tener pues esta masiva afluencia que tenía antes de grupos nazis, franquistas, fascistas, varios que iban. Pero bueno, yo como os dije al principio, sigo considerando que es necesario que se siga acudiendo y que se siga reivindicando que este espacio sea un espacio de memoria. Ahora, yo te quiero preguntar un poco a raíz de las protestas que estamos viendo estos días, ¿no? A raíz de la investidura, ¿cómo se están articulando los grupos fascistas en la actualidad en el Estado español y con qué apoyos cuentan? Vale. A ver, los grupos de extrema derecha en el Estado español ahora mismo la fotografía es muy variada. Por ejemplo, desde que nosotros presentamos el informe en el 2020 ha habido algunos cambios, no demasiados, pero sí que hacemos como una separación entre lo que es la extrema derecha institucional, en este caso representada en su mayor parte por Vox, que vimos como tuvo pues una subida y ahora mismo como que ha llegado ya a un tope y a una bajada de votos y de capacidad política, pero también todos estos grupos y grupúsculos que se organizan tanto en la extrema derecha parlamentaria como en la extraparlamentaria. Sigue habiendo grupos, bueno, o plataformas que van cambiando de nombres para presentarse a las elecciones, de grupos de extrema derecha o incluso neonazis reconocidos. Ahora en este momento, por ejemplo, podríamos hacer referencia a Hacer Nación, que es un poco la plataforma que aglutina todos estos sectores que sí que tienen fines electoralistas y que tienen alguna concejalía, por ejemplo. Y luego también la fotografía de lo que serían los grupos de extrema derecha extraparlamentaria, pues digamos grupos más de calle. Igual, algunos son abiertamente neonazis, con simbología neonazi, miembros que no ocultan su afiliación ideológica neonazi. Pero también es verdad que Vox en este momento les ha comido mucho el terreno y mucho la atención mediática, porque al final hay muchos discursos que son muy parecidos y han acaparado todo este foco centrando la extrema derecha en ellos. Nosotros nos gusta mucho repetir que la extrema derecha no nace con Vox, que la extrema derecha ya existía y que sigue existiendo y que el problema no es solo Vox. Entonces, aunque estos sean ahora mismo lo que acaparan toda esta atención mediática, sigue habiendo grupos que a mayor o menor escala, con mayor o menor incidencia, siguen organizándose en los barrios, organizando concentraciones, charlas, jornadas. Por ejemplo, en la Sierra lo habéis podido ver este verano, cuando en el Refugio Juvenil de la Comunidad de Madrid, en Guadarrama, se organizó el encuentro entre grupos neonazis españoles y alemanes que organizaba Devenir Europeo con Tercera Vía y que fue tan polémico por la simbología y por el espacio que habían elegido. Bueno, y porque se supone que no habían comunicado bien el objetivo de este encuentro a la Comunidad de Madrid. No sabemos si finalmente se tomaron medidas o no. O como también fue la Universidad de Verano de Hacer Nación, que también se organizó ahí en la Sierra, que hubo conferenciantes de grupos nazifascistas de varios países europeos y toda una parafernalia que salió en fotografías, bueno, de todos estos grupos que al final pues fomentan estos discursos racistas, fascistas, estos discursos de odio. Y la verdad es que todas estas
de todos estos grupos y grupúsculos que nosotros analizamos hace ya 3 años, su actividad ha disminuido bastante. Es verdad que siguen convocando manifestaciones y actos, pero cada vez son más marginales. Algunos de ellos han desaparecido completamente de la esfera, como podría ser Hogar Social, por ejemplo, que fue tan sonado en un momento y que tuvo tanta actividad. Bastión Frontal también se disolvió por problemas internos y con la justicia. Entonces hemos visto un poco que están ahora mismo de capa caída. Es verdad que con todas estas concentraciones que está habiendo en Ferraz a la hora de formar gobierno, y bueno, ellos dicen que contra la amnistía, estamos volviendo a ver a estos grupos que estamos acostumbrados a ver dentro de este mapeo de la extrema derecha, como podría ser Democracia Nacional, por ejemplo, que les hemos visto en primera fila. Algunos de ellos, bueno, se les ha visto en actitud bastante violenta, con todos sus líderes, por ejemplo, Pedro Chaparro, que fue uno de los participantes en el asalto a la librería Banquerna, que además fue condenado a prisión por esto, o al dirigente de Democracia Nacional Joven, también Pravicini, que también estaba en primera fila y, bueno, él asegura haber sido herido en los disturbios. Y aquí, por ejemplo, también hemos visto como Bastión Frontal, el grupo que acabamos de hablar, de que estaba disuelto, pues volvió a aparecer convocando a la manifestación y volvimos a ver a la que fue una de sus caras más visibles, a Isabel Peralta, que bueno, es una persona que países como Alemania han prohibido su entrada, pero parece que aquí puede seguir manifestándose tranquilamente y con simbología neonazi y gestos neonazis y no ocurre nada. Y bueno, y también hemos podido ver el resto de grupos que estamos acostumbrados, como podría ser Afirmación, como podría ser el grupo Facta, España 2000 también se ha manifestado en Valencia. Bueno, todos estos grupúsculos normales que estamos acostumbrados a ver han vuelto a aparecer y a intentar pues ganar un poco de escenario y un poco de actividad con todas las movilizaciones que está habiendo ahora mismo en Ferraz. Creo que hay ahora mismo una pelea ahí entre grupúsculos fascistas y de extrema derecha por a ver quién capitanea todas estas movilizaciones. A raíz de lo que comentabas de las protestas de Ferraz y el informe, hay movimientos que ellos ya han hecho, porque, como decís bien en el informe, especialmente en el capítulo que tú escribes, en el 2016 Hogar Social, que es verdad que en Madrid lo sufrimos bastante y tuvimos que combatirles, ya se manifestaron en contra de la no investidura de Sánchez, ya hicieron una protesta frente a Ferraz. O sea, este tipo de actitudes que del 2016-2020 ha crecido hasta estos días, ¿crees que puede continuar creciendo o va a disminuir a corto plazo? Sí que es verdad que las concentraciones o incluso bueno, un intento de entrar en la sede de Ferraz del PSOE en el que hubo detenidos de Hogar Social lo han intentado varias veces. También es normal, el PSOE es el partido del gobierno, pues es normal que se dirijan las movilizaciones contra ellos. Es algo que ya habíamos visto. Pero claro, en todo este caldo de cultivo que se está haciendo desde partidos de derecha, de extrema derecha, Vox, el PP, todas las fundaciones, más que oír con el autobús, con Pedro Sánchez caracterizado como Hitler, todos los grupos de extrema derecha convocando, pues sí que han hecho que este tipo de concentraciones aumenten muchísimo en número en días, porque creo que ya llevamos 14 días de concentraciones y también en agresividad, como hemos podido ver en los disturbios que se han creado todos estos días y en el número de detenidos. Muchos de ellos están aprovechando el momento de la investidura, este momento con el tema del procés catalán y de la amnistía. Pero bueno, yo considero que la amnistía no es más que una excusa, que la amnistía no es un tema que vaya a cambiar sus vidas ni vaya a romper España. Llevamos escuchando que todo lo que hace el gobierno va a romper España y bueno, España sigue entera, no se ha roto. Pero claro, a ellos sí que les sirve como forma de aumentar este malestar y de enfocarlo hacia el gobierno. Ahora, que de aquí vayan a conseguir algún tipo de organización o movilización mayor, está por ver. Está por ver hacia dónde tira y cómo se organiza esto, porque bueno, ya estamos viendo incluso dentro de las propias movilizaciones cantidad de conflictos entre ellos. Algún día han acabado ellos mismos peleándose y teniendo que intervenir la policía. Había agresiones de unos miembros a otros, acusaciones de unos a otros de ser policía, de unos a otros de ser neonazis, intentos de expulsión. Entonces no es un movimiento que para nada vaya a estar unificado ni que tenga una cohesión y mucho menos una línea política que lo pueda aglutinar. Ellos intentan decir que esto es un 15M de derechas, pero no tienen ningún tipo de línea política en conjunto más allá del odio hacia el gobierno
ahora mismo. De hecho, no hay más que ver cuando les entrevista a la prensa, a cualquiera de ellos, bueno, la cantidad de risas y de memes que nos están dando las intervenciones en las que le preguntan por qué están aquí concentrados. No sé si las habéis visto, pero hay algunas que no tienen desperdicio. Sí, Sí, sí. ayer fue el día 14 y por cierto, no lo ocultan porque ayer yo lo estuve viendo un rato por la noche y tenían banderas con esvásticas en primera fila. O sea, que quede Sí, muy sí, sí, claro desde el primer que día. no estamos hablando de grupos de derechas democráticas, sino estamos hablando de nazis, ni No, 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 aquí neonazis, se ha ni nada. juntado, claro, se ha juntado todo el espectro desde la derecha más tradicional católica que te saca el rosario para rezar delante de la sede de Ferraz, hasta el neonazi con la esvástica directamente, o lo que hablábamos de la señora esta de Bastión Frontal subiéndose a una caseta a levantar la zarpa. Me refiero, está intentando todos los movimientos que existen de derechas aglutinar esto y tener visibilidad, porque no la tenían hasta ahora. Y es verdad que la prensa le está dando una cobertura mediática que no habíamos visto hasta entonces. Una cobertura mediática de minuto a minuto en todas las televisiones, que también habría que ver la responsabilidad después de esta cobertura tan extensa, que evidentemente no se da en otras movilizaciones. Y como activista importante en la sierra, bueno, fuiste testigo de primera línea del debate que se tuvo hace ya muchos años sobre cómo responder a los grupos fascistas en la comarca. Y además creo que la experiencia de la propia comarca, de lo que se dio, de esa organización de movimientos sociales frente a esa existencia, creo que fue modélica y fue un ejemplo también para otros grupos antifascistas de todo el Estado español. ¿Cómo crees que ha cambiado la existencia de estos grupos fascistas en la comarca de la Sierra de Guadarrama? Pues la sierra yo creo que es muy buen ejemplo de cómo se puede combatir estos grupos y qué se puede hacer cuando empiezan a proliferar diferentes grupos de extrema derecha. Bueno, lo sabéis de sobra, pero el escenario político de la sierra cambió muchísimo. Desde pues, la imagen que podíamos tener de la sierra a principios del 2000, finales de los 90, 2000, a la que tenemos ahora es completamente diferente. En aquella época había muchos grupos neonazis en la sierra que tenían actividad, pintadas, pegatinas por todos lados. Había agresiones casi cada fin de semana. Yo recuerdo esto cuando estaba en el instituto, que era algo muy común. Además, estos grupos tenían ayudas, tenían locales por los ayuntamientos, tenían financiación y tenían mucha capacidad de organizarse y de hacer cosas. Es verdad que aquí la organización que hicieron los vecinos para confrontar con ellos por todos los medios fue brutal. Además, desde los colegios, los institutos, a la calle, en la vía institucional, la vía en la calle, todo se hizo de una forma muy buena. Es verdad que en lo local funciona mucho mejor a la hora de organizar este tipo de cosas. Los vecinos nos conocemos y es mucho más fácil. Y la situación ha cambiado muchísimo. Ahora los grupos que se pueden encontrar son muchísimo más marginales, muchísimo menores en número. Se consiguió también que no fuera algo atractivo para los jóvenes meterse en peñas neonazis como podía ser antes, sobre todo en Alpedrete, en las fiestas o en sitios que tenían carpas y eventos públicos, que veíamos mucha gente joven ahí. Y ahora esto ya es mucho más marginal, incluso a nivel visual. Las pintadas, las pegatinas, las pancartas casi han desaparecido. No sé, corregidme vosotros que todavía vivís ahí, pero yo creo que la situación es muy, muy diferente y lo es porque se ha hecho un muy buen trabajo. También es verdad que cuando se ocupó el centro social de la fábrica, tanto la primera como la segunda, sirvió como espacio para que se aglutinaran muchos jóvenes con ganas de organizarse y cambiar toda esta situación en los pueblos. Entonces, que al reunirse toda esta gente y crear un espacio de actividad, también se supe frenar y dar otra alternativa a la gente joven, que fue fundamental para frenar a estos grupos neonazis. Y bueno, o sea, yo creo que se ha disminuido mucho, desgraciadamente erradicado, ¿no? Porque alguno queda, ¿no? Hemos visto como en la campaña de mayo, a nosotros, por ejemplo, el local nos lo llenaron de alguna esvástica o algún cartel, pero bueno, yo creo que no es lo que teníamos al principio del siglo XX. Te quería preguntar, del siglo XXI, perdón. Hace unos días fue el 16 aniversario del asesinato de Carlos. ¿Cómo viste esos momentos? ¿Cómo lo has revivido? ¿Y cómo podemos continuar su lucha y su ejemplo? Pues es verdad que hablando con muchos compañeros que también, bueno, vivieron lo que fue el asesinato de Carlos, justo decíamos que toda esta situación política que hay ahora, el ver otra vez a los nazis con simbología abiertamente neonazi, concentrándose en sedes o haciendo manifestaciones públicas, como que nos recordaba un poco aquella época cuando empezaron a haber muchas movilizaciones neonazis que se permitían,
el día que asesinaron a Carlos íbamos a parar una manifestación racista y homófoba en un barrio obrero. Entonces, como que nos daba un poco de recuerdos a aquella época en la que la gente no le daba importancia a que estas manifestaciones estuvieran en las calles, ni a que hubiese un discurso abiertamente neonazi, abiertamente racista y fascista en las calles. Decían que eran grupos marginales, que no pasaba nada. Legalizaron sus manifestaciones. Hay que recordar que a la manifestación de Democracia Nacional que acudía el asesino de Carlos estaba legalizada por un gobierno del PSOE. La misma situación que tenemos ahora. ¿Vale? Entonces nos gusta también recordar esto, que en esa época existían manifestaciones abiertamente neonazis que delegación del gobierno en manos del PSOE legalizaba y que las únicas personas que estaban ahí enfrente protegiendo los barrios y protegiendo a las vecinas racializadas, a las vecinas migrantes, eran los movimientos antifascistas y los movimientos sociales. Entonces, también recordar esto y recordar lo importante que es la organización en los barrios y la organización en las calles, que ahora también parece mucho que pues todo este movimiento antifascista y esta llamada lo utilizan como eslogan electoral, más que como una cosa material y real que es necesario y que necesitamos tener en las calles y en todos nuestros barrios. Entonces sí que en esta época, bueno, y en estas fechas, sobre todo, que hace, bueno, la semana pasada fue el 16 homenaje en la fecha del asesinato de Carlos, pues es un poco como de justicia histórica, recordar a toda esa gente que durante todos estos años estuvieron poniendo el cuerpo y jugándoselo, tanto eso como la libertad y como en el caso de Carlos la vida, para frenar a todos estos movimientos y que igual que en esa época nos decían que eran movimientos que eran muy marginales, que no tenía importancia, que no pasaba nada porque hubiese estos movimientos nazis en las calles, que no eran peligrosos, porque claro, al final, pues, ¿contra quién iban estos movimientos? Contra las personas migrantes, contra las personas LGTBI, contra los colectivos de izquierdas. Entonces había gran sector de la sociedad y de la política institucional que creía que no iba con ellos. Ahora, cuando llega Vox al Congreso de los Diputados y vemos discursos racistas y discursos fascistas en el Congreso de los Diputados, nos echamos las manos a la cabeza. Y pues estaría bien que hubiesen escuchado hace 16 años a todo este movimiento popular y a estos movimientos sociales que les decían que los nazis son un problema y que siempre lo han sido y que no se han ido, que el fascismo no murió con Franco y que sigue muy vivo. Entonces, pues en estas fechas que cumplimos 16 años, lo vemos con un poco de miedo a esta nueva situación de ver tantos colectivos nazis y tanta violencia en las calles, pero a la vez con el mismo mensaje que hace 16 años de que la única solución es la organización en los barrios, la organización en las calles, en los centros de trabajo, en los institutos, que al final la única forma de parar a estos grupúsculos es con la organización y, bueno, y haciendo trabajo y sacando trabajo, que igual que se hizo hace 16 años que se les expulsó de las calles y se hizo una campaña para parar todos estos discursos, pues toca volver a hacerlo. Pues recordamos que el próximo domingo a las 12 frente al Valle de Cuelgamuros tenemos la concentración, tradicional concentración que convoca el Foro Social de la Sierra del Guadarrama, el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, la Asociación La Comuna con el apoyo de la Tejedora. Estaremos allí y os contaremos lo que pasa, intentaremos hacer algún tipo de entrevista. Muchísimas gracias, Nora, por estar un ratito con nosotros, que además estás mala. Esperarte que el domingo tienes que estar al 100% para poder estar en esa concentración y esperemos que dentro de unos programas pues puedas volver a venir aquí y podamos hablar de manera más alargada, si quieres, sobre este tipo de temas. Muchas gracias, Nora. Muchas Ya, gracias a Nora, vosotros y nos vemos el domingo. hasta Perfecto. el Muchas domingo, un gracias, abrazo. Pablo. Nos Chao. vemos el domingo. Que paséis una feliz semana. Hasta luego. Chao.